Ahí está grabando ya. Hola, Raciel. Déjame nada más le mando un mensaje a Evelyn aquí por el conectar al audio. Mira, ahí tienes un botoncito que dice conectar al audio. Hay que picarle ahí y si tienes manos libres de celular te va a ayudar mucho más. Déjame nada más le pongo un mensaje aquí a Raquel por el chat para ver si, no, digo, a mí me gustaría escucharlo. Hola, Lizzy. ¿Escuchar a Lizzy? Buenas tardes. Hola, ¿qué nos escuchas? Está bien. Ya vamos a empezar, y nada más, espérame. Le quiero poner un mensaje a Raciel para ver si nos escucha. Raciel, hola. Hola, hola. Por eso dicen los memes que las sesiones son como de espiritismo, ¿verdad? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Así estamos. Y en sus clases seguro están igual, ¿verdad? Sí, de hecho sí están igual las clases. No, y luego entre más participantes se vuelve más pesado el asunto. Bueno, lo Y bueno con que las no. exposiciones. Sí, no, ya me imagino. Que es bien complicado. De hecho, o sea, nosotros estamos teniendo un nivel de avance bien bajito en comparación de lo que estaríamos haciendo si estuviéramos en presencial, pero también entendemos las situaciones que surgen en las familias, ¿no? Pues que alguien se nos enferma y esa es la prioridad. Cuando eso pasa, es la prioridad. Bueno, entonces vamos a empezar para no robarles mucho tiempo. Ya está ahorita grabando la sesión. Casi nada me acuerdo dónde lo guardé. Bueno, la intención, jóvenes, el día de hoy, y fue justo pues aprovechar este espacio. Yo pensé esta sesión para las compañeras que tengo asignadas para asesoría directa, pero me pareció buena idea, independientemente de a quien tengan asignada, para que les vaya dando seguimiento continuo para el desarrollo de su trabajo de tesis, pues que podamos revisar entre todos estas cosas que parecen bien sencillas, pero que a la hora de aplicarlas son enredadas, que es esta cuestión de la aplicación de APA, ¿sí? En el caso de la Facultad de Psicología, porfa, intenta volver a entrar y desde el inicio le das a activar audio, ¿sí? A ver si te deja. De todas maneras está grabando la sesión. Perdón. Entonces, bueno, en el caso de la Facultad de Psicología, tienen un manual donde se especifica todo cómo debe de organizarse la tesis, y ahí aún al día de hoy se indica que se trabaje con APA 6. Entonces, por lo pronto, vamos a hacer nuestro documento con APA 6. Si para el momento en que ustedes van a presentar el documento, o sea, ya para lectura de tesis, ya cuando se van a titular, si nos marca que hay que cambiarlo a APA 7, lo cambiamos, ¿sí? A cabo son cosas bien pequeñitas que se tienen que modificar. Por lo pronto vamos a trabajar con APA 6. Y en el caso de la Facultad este, de Trabajo Social, no hay un manual. Entonces, platicando con la maestra Mary Carmen, pues acordamos esto, ¿no? Trabajar por lo pronto en APA 6, y ya si en las observaciones les dicen que hay que evolucionar al 7, pues lo hacemos. También permítanme un segundo para mandar un mensaje a Raciel. Sí, Raciel, está bien. Ojalá puedas reintentarlo para ver si te deja. Siempre se tiene mejor recepción en una computadora que en un celular, no sé cuál sea la de por cual estás intentando, y de cualquier manera estamos grabando los videos, ¿vale? Para que la puedas consultar después del YouTube. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que me gustaría, jóvenes, que quedara súper claro es cuál es la diferencia entre una cita y una referencia. Hasta vimos el asunto. Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿De aquí sí se ven? Ok.
Bueno, entonces la diferencia entre una cita y una referencia, aunque una va acompañada de la otra, que la cita es lo que se pone dentro del texto, dentro del cuerpo de la tesis, ya sea en el planteamiento, perdón, igual no me bien. Entonces, la cita va dentro del texto, ¿sí? Va ya sea en el planteamiento, en la justificación, en la metodología, en el marco teórico, en la discusión. Cada vez que haya que sustentar algo que estamos escribiendo, dándole crédito al autor que lo propuso, entonces esa es una cita que se pone dentro del texto. Esa es la característica, va dentro del texto. Y la referencia son los datos de la obra, de donde yo saqué esa argumentación para mi marco teórico, para mi planteamiento, para mi justificación o para lo que fuera, que va al final del texto. Por eso aquí en la imagen la puse en el fin. ¿Por qué estoy diciendo esto tan obvio? Porque de repente o sea, me intercambian, bueno, no ustedes, pero a través del tiempo me ha pasado con los estudiantes que me intercambian los términos. Entonces, cuando yo les digo, corrija la cita, se van a la referencia. O si les digo, ¿cuál es la referencia de esta cita? Y me dicen, pues esta. No, les digo, esta es la cita. ¿Dónde está su referencia? ¿Sí? Entonces sí queda clara cuál es la diferencia, ¿verdad? Aunque estamos hablando de los mismos autores, del mismo año y la misma obra, pero son dos cosas distintas, porque una va dentro del cuerpo del texto y otra va al final. ¿Sí? Sí nos queda claro, bueno, ya sí veo que, así que sí. Dice Fátima, sí nos queda clara esta parte, ¿todo bien en eso? Sí, maestra. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente, al siguiente análisis, que son entonces cuáles son pues los tipos de citas, por así decirlo. Ustedes podrían hacer un documento con un solo tipo de cita, y eso no está penalizado, por así decirlo. Si ustedes todo el documento se lo avientan con esto que dice, como esta forma que está aquí, al derrama 2015, y así se avientan todo el documento, no hay una consideración dentro de los evaluadores de su tesis que por ese motivo les nieguen la aprobación. Sin embargo, esto estaría hablando de tener pocos recursos de redacción y poca formación en esta cuestión de manejo del APA. Entonces, hay citas con énfasis en diferentes aspectos. Ahorita lo vamos a ver, que es una recomendación que yo les hago donde utilicen cada tipo de cita, ¿sí? Entonces, esta primera que estamos viendo aquí se llama cita con énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque aquí es la cita clásica que conocemos, donde va el autor y el año entre paréntesis, ¿sí? Y aquí, pues justo, por ejemplo, en ese texto que tenemos aquí, esa sería la forma de empezar un párrafo. Valderrama en el 2015 ha indicado que bla, 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 ¿sí? Entonces, ese es un recurso que ustedes pueden utilizar. Pero lo que yo les voy a pedir es que no todos sus párrafos empiecen así, porque si no es Valderrama dijo no sé qué, y fulano dijo no sé qué, y luego Perengano dijo no sé qué. Y a la hora de hacer la revisión, o sabemos que le falta un poco como manejo, como recursos de redacción. Entonces, ¿cuáles son estas otras opciones? Aquí, si se fijan, tengo otra opción de cita con énfasis en el autor, donde no tengo al autor al inicio. Aquí, por ejemplo, dice, distintas teóricas lo han enfatizado. Por ejemplo, destacan los trabajos de Valderrama, ¿sí? Aquí empiezo primero con la idea y luego utilizo la cita con énfasis en el autor. Sigue siendo cita con énfasis en el autor, pero no la pongo al principio. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que ustedes tienen que jugar con la forma en que redactan para que el documento sea más dinámico, para que ustedes mismos no se aburran cuando lean su tesis, porque la van a tener que leer 50 veces para asegurarse que haya el menor número de errores.
Y si todo lo hacen así como cuadrado, como todo igual, pues ustedes se van a autoaburrir, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo. Y aquí tenemos otra situación que sigue siendo cita con énfasis en el autor, pero yo quiero que en algún punto lleguen a este tipo de integración de la información. Ustedes encontrarán de repente dos autores que hablen del mismo tema. Entonces, lo más común cuando uno lee un marco teórico, sobre todo, es que está el parrafote del primer autor y luego el parrafote del segundo, aunque digan lo mismo con otras palabras. Nos vale medio gorro y entonces aquí ponemos, Valderrama dijo que la pared es blanca porque nunca se ensucia. Y luego en otro párrafo. Y Rivera dijo que la pared es blanquecina porque permanece limpia. Es lo mismo, pero sí lo hacemos. Entonces, ¿a dónde yo les alentaría que ustedes puedan llegar a este nivel de integración? Donde si la idea de los dos autores es igual, la puedan resumir en un solo párrafo. Pero citen a los dos por separado. Obviamente no van a mezclar sus años, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, bueno, obviamente aquí estos puntitos significan, ustedes ya lo saben, que no empezó aquí el párrafo, sino que yo lo corté. Entonces, o sea, esto no iría, ¿no? Aquí iría más texto, y entonces diría, dentro de las científicas duranguenses, Mendoza en el 2014 y Rivera en el 2010 han señalado que la pared es blanca porque permanece suficientemente limpia al no ensuciarse. ¿Se fijan cómo junté yo las dos ideas en un solo párrafo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan, sobre todo en el marco teórico cuando empiezan a integrar definiciones. ¿Sí? Sin duda, en todos los marcos teóricos, quien les dirija les va a decir, vas a hacer un apartado de los tipos de violencia, o de la violencia no sé qué, y entonces de repente caemos en este vicio que ya les expliqué. Damos la primera definición de un autor completote, uno o dos párrafos, y luego el que sigue uno o dos párrafos y desean lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar esto de juntarlos? Pues cuando la idea sea similar, cuando los puntos de vista de los autores sean similares, ¿sí? Ok. Ahora, aquí les puse en azul algo que les voy a explicar. Que tengan mucho cuidado con eso, porque luego da mucha flojera, aquí se lo estoy diciendo como revisora, estar borrando coma por coma, por favor. Después del año del autor no va una coma, a menos de que la redacción lo demande. Ahorita vamos a ver un ejemplo de dónde lo puede mandar. Pero cuando ustedes leen esto, lo que va entre paréntesis no se lee. Entonces, aquí en realidad sería, Valderrama ha indicado que bla, bla, bla. No lleva coma, ¿sí? Y a veces lo que hacemos es que después de cada año, 15 por qué, le ponemos coma, 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 coma. Entonces, para nosotras, bueno, hablaré por mí, para mí como revisora es mucho trabajo, porque entonces les tengo que estar borrando cada coma. O les digo, quítale las comas, pero es más trabajo para ustedes estar leyendo otra vez todo el documento quitando esas comas. Entonces, los del inicio no las pongan, por favor, ¿sí? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de cómo estructurar este rollo de la cita con énfasis en el autor? Es la más sencilla, les puse el ejemplo más sencillo, ¿no? Ahorita vamos a ver cuando hay más de un autor. Yo me vi muy convenenciera porque pues puse el ejemplo más fácil, ¿verdad? Cuando hay un solo autor. Pero ahorita porque el punto de análisis no es el número de autores, sino qué información es la que estamos enfatizando al hacerla así. Entonces, esto que tenemos aquí es la información sobre el autor, ¿no? Aquí lo que queremos destacar es quién hizo qué. Bueno, entonces, otro tipo de citas que vamos a utilizar es la cita con énfasis en el año. Aquí ya no va a ser la fórmula autor, año entre paréntesis. El año se saca del paréntesis y de eso es la parte importante de la oración. Por ejemplo, esto que yo les anoté aquí. En el año 2015 Valderrama indicó que, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada decía Valderrama de 2015 ha indicado que? Y también, pues aquí si se fijan el verbo, aunque está en
en pasado los dos, por así decirlo, pero ustedes tienen que buscar la forma de conjugar lo que suene más bonito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si dijera, en el año 2015 Valderrama ha indicado, no queda, porque estamos hablando, como estamos empezando con el año, como que suena feo. Entonces aquí tiene que ser indicó, ¿sí? Ok, otro ejemplo, aquí, si se fijan, aquí está luego el autor seguido del año, ¿sí? Puede estar un poco más lejito, siempre y cuando no lo manden hasta el final de la oración, porque también eso sucede, que a lo mejor ponen el año al inicio y luego 5 párrafos de texto y aquel autor. Entonces a veces el lector, su lector, su revisor o revisora se va a perder y les va a decir que cambien el tipo de cita, ¿sí? Aquí en este ejemplo yo lo pongo 3 palabras después, entonces no hay tanta pérdida, pero sí le da como juego a que no se vea todo el texto igual. A partir del año 2015, distintas teóricas como Valderrama enfatizaron que bla, 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 ¿sí? Ok, y entonces, este es otro de las metas que yo les propongo que puedan alcanzar en la parte de redacción. Aquí nos fuimos de autor o de autora por autora. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior había un párrafo donde había 2 citas con énfasis en el autor, o sea, de 2 obras distintas? Bueno, aquí en esto de énfasis con el año también se puede hacer, también puedes combinar más de un autor. A ver, permítanme un momentito, Bueno, ¿sí? Ay, hola, Lili, ¿cómo estás? Listo, jóvenes, disculpen. Nada más recuérdenme en qué iba, ¿no? Estábamos viendo la última de los años. Ah, ya, ok. Bueno, entonces decíamos que también en este estilo de hacer énfasis en el año, se puede hacer un párrafo donde integres las ideas de 2 autores que van para la misma información. ¿Cuándo se recomienda esta? Cuando tenemos una evolución en el pensamiento. Por ejemplo, si ustedes van a decir que no sé, que Freud ¿en qué año vivió Freud? ¿En el 40? ¿En 1940? Vamos a pensar. Que un escrito de Freud de 1940 decía que las mujeres eran bla, 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 bla. Pero luego en el 60 hubo un escrito de Jung, su discípulo, lo contradijo porque decía que era bla, 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 bla. Entonces ahí, por ejemplo, valdría mucho la pena hacer un tipo de cita de ese estilo, porque lo que queremos enfatizar es esta evolución en el tiempo de los pensamientos que estamos exponiendo, ¿sí? Entonces, aquí yo les pongo este ejemplo, dentro de las científicas Duranguenses, bueno, aquí acabaría un párrafo, ¿no? Dentro de las científicas
duranguenses. Y luego, en orden cronológico, pueden ubicarse en 2010 los aportes de Rivera y luego en 2014 las ciudades de Mendoza, las cuales coinciden en bla, bla, bla. ¿Sí? Es solo, digo, no todo tiene que ir redactado tal cual yo lo estoy poniendo aquí con esas palabras. Pero lo que quiero que vean es que tienen esta opción justo de que si hay una parte de su teoría que están citando, que sería muy padre explicar cómo evolucionó en el tiempo, vale la pena armar un párrafo con este tipo de cifras, ¿sí? Entonces aquí el énfasis está en los años, ¿se fijan? Y mi autor no está tan lejos, ¿eh? Lo que no convendría, lo que no se vería padre, que ponga yo todos los años y luego un chorro de texto y luego abajo los autores, porque no sé yo qué años de cada autor. Acuérdense que la cita lo que busca es que quien está leyendo su tesis pueda ir a ubicar la referencia rápido. Entonces aquí yo digo, 2010 Rivera, ok, me voy al final del documento y busco la referencia de Rivera en 2010 y entonces con esto ya puedo yo buscar el documento original. Esa en realidad es una de las funciones de la cita, que sea como un hipervínculo, como eso que hacen ustedes que todos hacemos en el espacio web, que le picas a un link y te manda a otra página, esa página te puede mandar a otra. Así es esto, ¿no? El autor y el año te mandan a la referencia y la referencia te manda el documento original. Es exactamente lo mismo. Entonces piensen lo que si ustedes no lo programan bien, si les ha pasado que le dan clic a un link y le sale, perdón, tenemos problemas, ¿no? Y no carga. Entonces eso es lo que ustedes tienen que evitar a la hora de su redacción. Entonces, que no se les pierda ni el año ni el autor. Y si lo van a separar, como en este caso, que es el estilo es con énfasis en el año, que no quede muy lejos, que no se confunda de quién es qué. ¿Sí? Ok. Bueno, nos vamos a otro estilo, que es este de con énfasis en el contenido. Aquí lo que importa es el texto o lo que encontraron esas personas. Y si se fijan aquí, la característica es que los autores, junto con su año, van entre paréntesis todo. Primera forma que vimos, lo que va entre paréntesis es el año. Segunda forma que vimos, nada va entre paréntesis. Tercera forma que estamos viendo, tanto autor como año van entre paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que me interesa es destacar esto. En este ejemplo, lo que me interesa destacar es que las científicas duranguenses han establecido un vínculo muy claro entre A y B. ¿Sí? En este caso, entre factores que producen estrés y el aburrimiento. Esto ya lo estoy inventando, no existe. Inventa el texto, inventa los autores o las autoras. Entonces, aquí se pone primero todo el texto que yo quiero referir. Al final pongo la cita entre paréntesis. De hecho, cuando alguien lo lee en voz alta, no lee los autores. No lee, no dice, entre paréntesis, Mendoza 2014, Rivera 2010. No, hace el punto final, en este caso en aburrimiento. Hasta ahí se queda y se brinca al siguiente párrafo. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes tuvieran un tipo de redacción como esta, ahorita se me vino a la cabeza y se los voy a explicar de una vez, y ustedes quieren volver a hablar de Mendoza, tienen que poner al autor esta vez, porque la vez pasada, espérenme, ya me hice bueno. Si el primer párrafo es de este tipo, científicas duranguenses han bla, 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 y luego tiene cita con énfasis en el contenido, entonces los autores van entre paréntesis. Y el siguiente párrafo yo quiero volver a decir otra cosa de Mendoza. Entonces yo tengo que citar esta vez al autor, ya sea con alguno de los tipos de citas que di en las diapositivas anteriores, porque no puedo yo poner, como dijo el autor anterior, por dos cosas. Uno, porque arriba tengo más de un autor anterior, tengo tanto a Mendoza como a Rivera, pero además
porque Mendoza y Rivera, en este caso los dos están entre paréntesis. Entonces no posibilidad, como dijo el autor de arriba, porque es como si no estuviera. Aunque está entre paréntesis, a la hora de leerlo, hagan de cuenta que no está. Entonces, esta vez yo lo tengo que establecer aquí, poniéndole, ya sea cita con énfasis en el autor o en el año. ¿Sí? ¿Se entendió eso último que les quise explicar? Sí, maestra. Muy bien, Fátima, gracias. Ahí le veo un triangulito a Jackie, a lo mejor está batallando y también... Sí, sí se entenderá. muy bien. ¿Quién es, Raciel? Sí. Ay, qué bueno que ya te pudiste conectar. Es que no los veo, no los veía quiénes estaban. Ah, sí, ya te vi. Bueno, perfecto. Muy bien. Ahora, aquí bien importante, aquí tenés los autores se separan, o sea, los autores de cada obra se separan con punto y coma entre ellos. ¿Por qué? Porque además aquí yo estoy haciendo algo que se llama cita multiautor. Cuando está todo entre paréntesis, yo tengo dos obras que estoy citando, la de Mendoza y la de Rivera. ¿Sí? Entonces, aquí hay que aprender dos cosas. Uno, el orden en que los voy a citar es orden alfabético. La M es el orden alfabético del primer autor, ¿sí? Entonces, la M va antes que la R. Primero va la obra de Mendoza, aunque es más viejita. Digo, aunque es más nueva, ¿no? Y después sigue Rivera, aunque es más viejita. Entonces, va por orden alfabético. Pero además, lo separo yo por un punto y coma, ¿sí? ¿Cómo sé cuántas obras estoy yo refiriendo ahí? Pues cuántos puntos y comas tenga, es el número de obras que referí. ¿Por qué lo digo? Porque aquí yo me fui a lo simple y puse dos obras con un solo autor, entonces está fácil verlo. Pero puede ser que ustedes vayan a citar una obra que tenga dos autores, tres, cinco, hasta ahí los podrían citar todos, ¿no? Entonces, a veces entre tanto autor ya no se sabe uno dónde acaba una obra y dónde acaba otra, y entonces es bien importante esta cuestión del público. Bueno, muy bien. Entonces, esto que les voy a mostrar ahorita son recomendaciones mías. O sea, ¿por qué les digo? Porque tampoco existe un reglamento que les digan, si no usas este tipo de cita en este apartado está mal. Pero yo se los quiero compartir desde mi experiencia, no tanto como profesora, sino como estudiante, ¿sí? Como estudiante de posgrado, de qué me ha funcionado para que mi texto quede más o menos variado y además me dé el tipo de información que yo necesito. Entonces, lo que yo les recomiendo que hagan es que para para los capítulos de antecedentes, planteamiento y metodología, utilicen citas con énfasis en el autor, porque ahí difícilmente vamos a hablar de la evolución de teorías. Entonces, lo que sí pueden hacer es como en la primera diapositiva, si dos autores dan una misma idea, pues juntarlos, ¿no? Y hacer una cita, ¿cómo se llama? Bueno, así como multiautor, ¿no? Como citar uno, otro y otro. Entonces, este tipo de cita lo pueden usar ahí. En el marco teórico, además de esta misma que es con énfasis en el autor, aquí, es importante que se avienten si la teoría que están consultando se los permite a armar citas con énfasis en el año, que es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque marco teórico, pues el nombre lo dice, hay un chorro de gente que ustedes van a citar. Pues si ustedes todos lo hacen igual, con énfasis en el autor, con énfasis en el autor,
se vuelve monótono el texto. Pero además porque aquí, como decíamos ahorita, sí les da chance de ver cómo han evolucionado los conceptos que están trabajando, ¿no? Las teorías en las que se están basando. Entonces, es un buen lugar para usar citas con énfasis en el año. Y esto sí casi es obligatorio, ¿no? Pero por mí, ¿verdad? No por un reglamento, que en la parte de justificación y discusión utilicen citas con énfasis en el contenido, estas que van entre paréntesis. ¿Por qué? Porque en la justificación ustedes retoman los estudios antecedentes de ese apartado, pero ya no los van a volver a explicar. Entonces, hagan de cuenta que de ahí solo se analiza como qué temas ya se trataron. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en mi apartado de antecedentes tengo yo 10 estudios. De esos 10, 3 hablan de autoestima, 3 hablan de depresión y 4 hablan de violencia, ¿no? Porque mi tema sí lo requiere. Entonces, en la justificación yo tendría que empezar explicando, pues, que el tema que se está proponiendo en esta tesis se ha explorado por separado. Por ejemplo, hay estudios que hablan sobre la autoestima y entonces yo hago cita de la que van los autores todos entre paréntesis, mencionando los estudios que yo ya puse en los estudios antecedentes. Y luego digo yo, asimismo se ha estudiado porque oigo un micro pero no lo puedo cerrar. Ahí está. Ya, si nos puedes ayudar a cerrar tu micro, por favor. Creo que es el tuyo. Ya, ahí ya no se escuchó ruido. Gracias. Se me fueron las cabras. Entonces yo digo, y también se estudia la depresión en personas características, y entonces pongo entre paréntesis los estudios que yo ya nombré en antecedentes que hablaban de ese tema, ¿sí? Entonces ahí, como ya no se trata de que yo vuelva a explicar quién hizo qué, sino nada más que resuma qué se ha hecho, pero tengo que volver a poner la referencia, entonces uso este tipo de citas que veamos en la diapositiva anterior, que es como que tengo aquí de Mendoza y Rivera, ¿sí? Bueno, y en la discusión es algo parecido. En la discusión, no me quiero adelantar mucho porque pues vamos en los primeros apartados, pero en la discusión lo que interesa es la forma en que interactúa el hallazgo que yo encontré con lo que dice la teoría, con lo que dicen nuestros estudios. Entonces, el énfasis va en cómo se acomodan estos 3 elementos y lo que más se utiliza es la cita con énfasis en el contenido, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiero que vean aquí es que tienen diferentes opciones para usar en los diferentes apartados. Por eso les digo que un documento que todo está hecho con cita, con énfasis en el autor, pierde toda esta riqueza. Y además, a veces eso hace que se complique mucho la lectura del texto, ¿sí? Ok. Aquí ya sé que lo estoy enredando un poco, entonces les quiero preguntar de manera muy sincera, ¿dónde hay dudas o dónde no lo visualizan cómo podría quedar? Pregunten. Bueno, para mí esta yo creo que está siendo muy clara y pues yo sí lo entiendo bien. No ¿Sí? tengo ninguna duda. Ok, gracias, Patín. Por nada. ¿Quién más aún sobrevive en la conexión? A ver. Pues más bien, bueno, yo también sí estoy entendiendo, maestra, pero igual y ya al momento de estarlo haciendo me pueden surgir las dudas, entonces, pues más bien sería,
pues si en algún momento se nos complica, pues más que nada pues comunicarnos con nuestra asesora o con alguien que nos pueda ayudar para entenderlo, porque igual y en ese momento sí nos podemos enredar un poquito ya al tener que hacerlo. Sí, de acuerdo, es cuando justo van a surgir las dudas, pero no va a pasar mucho tiempo en que surjan, porque ustedes ya están armando apartado de estos antecedentes al menos. Entonces, ahí ya se van a topar con documentos que tienen más de un autor, no lo puse el autor corporativo, ahorita lo vemos, o se van a topar con, estoy buscando unas tesis para mostrárselas, o se van a topar con, pues sí, con documentos más enredados, que de repente van a decir cómo tenía que hacer la cita, o sea, no les va a pasar hasta que van en el marco teórico, les va a pasar desde que ya se pongan a escribir su capítulo de antecedentes o ya les pasó. En el caso, no sé si ya me escuchan, Madeline. Sí, ya la escucho, maestra, no sé si ya me escuchan. Sí, ya, qué bueno. A ver, tú que ya le diste una avanzadita a los primeros capítulos, bueno, no sé desde dónde alcanzaste a ver, pero ¿cuál es el tipo de citas que te complica más o dónde crees que pueda estar ahí el foco de esa cosa que parece muy fácil que es el APA, pero no es tanto? Bueno, yo me complicó un poquito a veces con las citas que son las largotas de más de 42 palabras Las y citas con textuales. las parafraseadas. Con las parafraseadas porque se puede parafrasear de distintas formas y me rigurosa. Sí, okay. Sí, pero hablas tú ya de la forma de redacción del texto, ¿verdad? Pero la forma de acomodar estos datos del autor y el año y eso, ¿has tenido problemas o hasta ahorita te ha ido bien? Pues nada más de las parafraseadas, porque no sé si va al final el autor o al principio. Okay. Sí, no, de hecho en la parafrasea lo que veíamos ahorita, lo vas a poder ver en el video, en el contenido. Hay mucho juego, o sea, a veces lo puedes poner al inicio, a veces lo puedes poner al final, a veces, decíamos, lo que enfatiza es el año y el autor puede ir unas 2 o 3 palabras después, o vas al final entre paréntesis todo, depende del estilo que estés usando. Es lo bueno de usar la paráfrasis, que te da mucho juego para hacer la redacción y hace que tu documento se vea bonito, que se lea bonito, ¿no? Entonces, piensen en no aburrir a sus lectores, porque también, voy a ser sincera, de eso depende mucho la percepción de la calidad de su trabajo. Entonces, a veces uno manda un artículo que está, bueno, no un artículo, una tesis que está interesante, pero está aburrida, y entonces la califican no tan bien. Eso pasa mucho, ¿sí? Entonces piensen en eso, que esas herramientas que les estoy mencionando ahorita, les van a servir también para que la percepción de sus lectores sea más positiva. Mira, aquí les estoy poniendo un documentito, no sé si ya les salga en la pantalla. Este es el artículo de mi tesis de maestría, que no es la tesis completa. Pero se fijan aquí, yo trato de usar, por ejemplo, aquí tengo una cita con énfasis en el autor, y luego acá adelante tengo una cita con énfasis en el contenido, ¿sí? Yo trato de mezclarlas justo para que no esté como tan repetitivo la forma de redacción. Bueno, ahorita vamos a ver esto del all. Y aquí, por ejemplo, tengo una cita de multiautor con énfasis en el contenido. Tengo a Carrasco y González, que es una obra, y Domínguez y Galicia es otra. ¿Por qué puse, a ver, aquí le voy a hacer la pregunta al niño, ¿por qué puse a Carrasco y González antes que Domínguez y Galicia? A ver, Raciel. ¿Cómo se llama? ¿Por el orden alfabético?
Por el apellido. Aquí coincide que los años, además, 2006 es más chiquito que 2010, ¿verdad? Y se podría pensar que es por el año. Pero sí, es por el orden alfabético del primer autor. Por eso puse a Carrasco y González, a Domínguez y Galicia. Y los separo por un punto y coma si se fijan. ¿Sí? Acá tengo otra cita con énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque esta ya es la parte de mi... Aquí ya me van a encontrar casi puras de... Bueno, no casi puras, muchas de con énfasis en el autor, digo, en el contenido, porque es el apartado de resultados y discusión del artículo. Entonces se utiliza mucho más este tipo de citas. Sí, acá tengo otra multiautor con énfasis en el contenido. Yo casi, porque es mi estilo, casi no uso citas con énfasis en el año. Pero hay textos que vale la pena hacerlas con énfasis en el año, ¿no? Bueno, eso es solo como para que vean cómo es bueno poderlas alternar. Es una buena opción. Ok, ya están sus pantallas de nuevo en la presentación de PowerPoint, ¿sí? Sí, maestra. Ok, Sí, maestra. gracias. Bien, entonces nos vamos a la siguiente parte, que cada vez se vuelve más feo esto. Eso era nada más como que, ¿qué es lo que voy a enfatizar en el texto? Aquí voy a hablar, ahora sí, de las reglas. Acuérdense que esto es etapa 6, ¿sí? De las reglas que tengo yo que aprenderme, que están relacionadas con el número de autores que escribieron la obra que estoy citando. Bueno, y aquí hablo de la obra, o sea, ¿qué va a ser la obra? El artículo, la tesis que estoy consultando, el autor del libro, cuando es un libro escrito por una sola persona, o el autor del capítulo, cuando estoy hablando de un libro que cada capítulo lo escribió una persona diferente, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de autores que participaron en redactar ese texto, es la reglita esta que yo me tengo que aprender, que tengo que aplicar. Cuando tengo uno y dos autores, cada vez los voy a nombrar. O sea, cada vez yo voy a usar sus apellidos. Si Lizzy escribió un artículo de ella solita, cada vez que la nombre yo en mi tesis, yo voy a decir Villaneda, 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 Villaneda con su año, ¿verdad? Pero si otra obra la escribieron Madeline y Fátima juntas, son Ortiz y Rodríguez, entonces son dos, todavía las voy a citar a las dos cada vez que las nombre, ¿sí? Siempre tengo que decir yo Ortiz y Rodríguez. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces se roban al segundo autor, oigan, y también ser segundo autor es una ciega, ¿no? Entonces, a veces la primera vez nombran, decíamos, Ortiz y Rodríguez, ¿no? Y luego las siguientes veces ya no hablan de Ortiz, pero es la misma obra, o sea, es el mismo año, es la misma cita. Cuando uno lo revisa, pues eso es un error porque dice, tú me estás haciendo la cita como si fuera una obra distinta, porque esta obra la escribieron las dos, y siempre las tienes que nombrar a las dos, ¿sí? Entonces, porfa, cuando sea uno o dos autores, todo el tiempo nombrarlos. Bueno, la situación cambia cuando tenemos de 3 a 5 autores. Cuando tenemos de 3 a 5 autores, la primera vez, para APA 6, se nombran todos, ¿sí? O sea, aquí vamos a nombrar los 4 que ven en la pantallita. Yo tendría que decir Villaneda, Ortiz, Rodríguez y Andrade, y luego el año, ¿no? Comentaron que bla, 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 bla. Esa sería la primera vez. Pero si yo les voy a volver a nombrar en mi texto, por lo que sea, porque a lo mejor son parte de mi capítulo de antecedentes y obviamente en la justificación los tengo que volver a nombrar, o son parte de mi marco teórico y en la discusión los voy a volver a nombrar, entonces la segunda vez yo ya solo voy a nombrar a el primer o la primera autora, que en mi ejemplo sería Villaneda. Pero le voy a agregar esto de et al. Ustedes ya saben que eso significa y colaboradores, ¿no? Y entonces, pues justo esto nos indica
a partir de la segunda vez, que la obra no la escribió Villaneda ella solita, pero no voy a estar nombrando a todos los autores todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la primera vez ya los nombré, ¿sí? Entonces, es bien importante que se acuerden y es all con una, no es all de todos en inglés, ¿sí? Es all. Bueno, y si tengo yo una obra de 6 o más autores, desde el inicio voy a utilizar esto de et al y solo el primer autor o la primera autora. ¿Sí? Esta reglita es muy fácil de aprenderse. O sea, nada más 1 y 2, 1 y 2 todo el tiempo, 3 a 5 la primera vez sí, después le pongo el et al, 6 en adelante, desde la primera vez todo el primer autor o autora y le agrego el et al. ¿Sí? Les voy a poner aquí un ejemplo porque además les estoy compartiendo un error que no quiero que suceda. Tengo yo aquí, por eso la puse a la diapositiva, tener cuidado con la reducción y la redacción. Ok, la primera vez, aquí yo tengo Varela, Molina, Rosso, Gómez y Fernández, señalaron. Aquí también, por favor, por eso lo puse. Si hay más de un autor, no es señaló, es señalaron, porque en este caso estamos haciendo énfasis en los autores. Entonces tengo más de un autor, es plural. Por favor, el verbo conjúguenlo en plural, porque a veces me lo ponen así: Varela, Molina, Rosso, Gómez, Fernández señaló. Y yo, ¿cuál de los 5 señaló? Yo hasta bromeo ya en las correcciones. Pero es señalaron, es plural. Bueno, bla, 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 bla. Para la segunda vez en adelante, entonces veamos que yo lo voy a reducir. Y entonces yo le pongo ahora Varela et al. Y ojo, el et al siempre lleva punto. Et al no lleva punto en el et. Es et espacio al punto y luego el año. ¿Sí? Y aquí sigue siendo señalaron. Porque siguen siendo, esto me indica, el et al me indica que hay más de un autor. Entonces, por favor, que no vayan a caer en el error de decir Varela y colaboradores señaló, señalaron. Varela y colaboradores señalaron. ¿Sí? Ahora, si lo van a hacer, esto aplica igual para citas que ustedes van a hacer con énfasis, por ejemplo, aquí, ya sea en el año o en el contenido. Aquí tenemos con énfasis en el contenido. Como ha sido señalado por algunos autores, espérame, ¿te podrías bajar poquito, por favor? Gracias. Como estamos señalando aquí, entonces, el énfasis en el contenido, por eso pongo yo la cita entre paréntesis, y si se fijan, ojo, aquí, o sea, tengo el punto del et al, pero además tengo la coma que divide al año, ¿sí? Entonces me va a quedar a veces me ponen esto, o la computadora lo cambia y pone punto y coma. No es punto y coma, es punto y luego la coma, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. A veces no es que ustedes lo pongan mal, pero se va a revisión así, ya sea con nosotros o con sus lectores, de la facultad. Entonces, por favor, tened cuidado. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije después del año no va, o sea, cuando se usa el año y eso no va a la coma? Bueno, aquí, por ejemplo, este tipo de redacción lo requiere un poco. Dice, como ha sido señalado por algunos autores, coma, 7 de cada 10 mujeres, bla, bla, bla. Pero es por la misma redacción del párrafo, no porque vaya a coma después del año, ¿sí? Ok, en esta última, ¿tenemos alguna duda del uso del et al? ¿Queda claro lo que yo les quiero suplicar? De que cuiden de la conjugación del verbo para plural y del punto y de la coma en caso de que se requieran. Maestra, yo tengo una duda. También cuando son varios autores, cuando se ponen, ¿van a ir así por en orden alfabético o ahí no hay ningún problema? A ver si entendí la pregunta.
O sea, por ejemplo, que yo tuviera, espérame, si tengo una herramienta, que yo tuviera así, sí, ya sé cómo, Varela et al, punto coma, 2019, ay, se me fueron los números, 2019, me falta un espacio, pero ya no me quiero regresar, coma, y luego que fuera Cerus, ¿no? Et al, punto coma, 2010. ¿Así es como me preguntas, Fátima? Sí, o sea, de que, por ejemplo, cuando van a ser de 3 a 5 autores, la primera vez se ponen todos juntos, ¿no? Ajá. Se mencionan todos juntos. Ahí es donde me refiero que si se van a poner todos juntos en orden alfabético. No, mira, los autores ¿cómo te diré? El orden de los autores de una obra no se modifican, no. No, eso es pecado mortal. Okay. Porque el orden en que aparecen, haz de cuenta, es el grado, en el mundo de la investigación y de la academia, es como la jerarquía. Entonces, si tú mueves un primer autor de su lugar de primer autor, en la torre, ¿no? No. Donde ordenamos, donde usamos esto del orden alfabético es entre obras. O sea que yo tengo una obra que tiene a lo mejor un autor y luego tengo una obra que tiene 2 y luego tengo una obra que tiene 3. Para ordenar esas 3 obras uso este criterio del orden alfabético. Pero dentro de la obra yo no la muevo, ¿eh? Tal cual viene, así lo pongo. Ok, gracias. Qué buena pregunta. Y muy importante. Ana, no, es que es así como el talón de Aquiles del mundo, de la investigación y eso. Sí, ok, gracias. Muy bien. Sí, este ejemplo que yo les dejé, yo entendí distinta la pregunta, pero también nos sirve para ejemplificar. Fíjense cómo va subiendo el grado de complejidad, ¿no? Aquí ya hice yo una cita, ¡ay, se borró! Bueno, tenía yo una cita, múltiple, o sea, tenía de múltiples obras, pero también de múltiples autores, y justo como ya era como ya era la segunda vez que lo citaba, si fuera obra de 3 a 5, por eso tenía el lector, ¿sí? Entonces voy combinando todos estos elementos que estamos viendo, porque no es como que estén aislados, sino que tienen que utilizar como el criterio de cómo lo acomoda en el texto, pero también si ya los nombra todos, o si nada más nombra uno, y si los junto todos, o qué hago, ¿no? De todas maneras no se angustien tanto, bueno, porque esto, la redacción y estos tips, pues para eso tienen a las personas que están dirigiendo sus trabajos, pero ustedes también facilítenles un poco eso, ¿no? Porque lo que sí no va a hacer su director o directora es hacer la redacción por ustedes. Entonces, y aquí depende del estilo de cada director. Yo sí soy mucho de cabeza y hasta les acomodo las palabras en una frase cuando de plano no se entiende nada. Y les borneo y les pongo cómo la pueden acomodar. Pero va a haber algún director o directora que nada más les va a poner volver a redactar. O sea, nada más les va a poner así o un signo que de así como de admiración o de susto de esto que. Entonces, desde el principio facilítenle al director o directora la revisión y también ustedes facilítense ese aspecto, ¿no? De que no tengan correcciones tan fuertes. Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Por favor, así, por lo que más quieran. Prohibido totalmente. Prohibido copiar y pegar los nombres de la referencia que está al final del documento para ponerlo en la cita. O sea, esta cosa aquí de poner Varela, J, Molina, G, Rosso, T, o los nombres completos son peor. A veces le ponen, no sé, Juana Varela, Gabino Molina, Teófilo Rosso, algunos nombres raros, ¿no? Demetrio Gómez y Concepción Fernández, bla, bla, bla. Puede ser que por una vez sea importante para ustedes, poner el nombre completo, ¿no? Por ejemplo, si están hablando de, no sé,
Marcela Lagarde, que para la teoría de género. Marcela Lagarde dice que bla, bla, bla. Una vez la pueden poner, pero después tienen que usar el apellido y años, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy poniendo aquí? Porque a veces pues queremos ahorrar esfuerzo o se nos olvida porque, o sea, sí se vale copiarlo y pegarlo de la referencia al texto por algún motivo, porque se les olvida, porque es más técnico, pero lo que no se vale es dejarlo así, con las iniciales y los puntos y las comas y todo. Eso se ve horrible. Esto quiere decir que no hicieron su chamba de armar la cita. Esto es un formato de referencia, es lo que hacemos desde el inicio. Una cosa es la cita en el texto y otra cosa es la referencia al final, aunque estemos hablando del mismo texto de los mismos autores, ¿sí? Pues por favor, no copiar y pegar, ¿sí? Ni para arriba ni para abajo, cada uno tiene su estructura. Escríbanle, tecléenle, esto es lo que les va a dar calidad a su documento. Entre menos copiado y pegado tenga, va a leerse mejor y va a tener mayor calidad. Vamos en grado de prohibición, ¿eh? Eso es lo más light. Ahora, algo menos light, pero que tampoco se vale. Copiar y pegar párrafos completos de otros textos. No se vale fusilarme el párrafo completo de un artículo. No se vale fusilarme el párrafo completo de menos de una tesis que pues, a veces, digo, no creo que sea la intención de ustedes, ¿no? Pero a mí me ha pasado que tesis que yo he revisado, de estudiantes que no asesoro yo, pero que me ha tocado revisar, tienen páginas completas de texto de marco teórico que la redacción es de ellos. Ahorita, justo aquí surge el problema o el dilema que decía Naidelin. O sea, esto de la cita textual está reservado para cosas que no pueden ser dichas de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a decir, como Kate Miller es una feminista, ¿no? Como Kate Miller señaló, lo personal es político, porque así es la frase, porque la frase, hizo historia, entonces pues no le pueden cambiar, ¿no? Pero esa frase tal cual tiene que quedar así, usen cita textual, ¿sí? Pero si no es tan importante que vaya, o sea, si no es de vida o muerte, que las palabras exactas tengan que estar plasmadas así en su texto, entonces casi es obligatorio que sea cita parafraseada. O sea, que el contenido, ahorita les voy a dar unos tips. Sí, gracias. Hola, ¿está tatuando? Sí, yo le digo. Perdonen. Perdón, que iba, por favor. Me cortaron la inspiración. ¿En qué iba? Solo sé que debido a muerte, pero ya no sé qué tanto debido a muerte estaba hablando. Sí, o sea, el del parafraseado, maestra, que... Sí, sí, ya, gracias. Sí, entonces decíamos, si no es debido a muerte que el texto sea tal cual, entonces toca parafrasear. Y ahorita les voy a dar algunas herramientas de cómo pueden armar sus párrafos para parafrasear. Sí, sí, ya llegaron sus constancias, ya, espérame. Y las mandó el saber. Muy bien, muy bien. Entonces, ven, esta presenta cierta resistencia, ¿verdad? Este tema. Bueno, entonces aquí el punto es no copiar y pegar los párrafos, por favor, ¿sí? Eso es un tache.
Pero doble caché es copiar y pegar párrafo completo y de paso ni siquiera citar al autor de donde me lo fusilé. O sea, eso sí ya es el colmo de los colmos. Porque hay una muy mala práctica aprendida en los bajos mundos, donde yo agarro un párrafo, ¿no? De un artículo, de un libro, sobre todo en lo digital, porque luego nos da flojera teclear. Entonces, de lo digital, copio y pego el párrafo, y pues obviamente ese párrafo ya está trabajado, por eso se le ve bien bonito, ¿no? Ya trae citas, pone énfasis en el autor, entre paréntesis, etcétera. Y entonces lo que se hace es que esos autores que van en ese párrafo se toman las referencias del documento donde lo saqué. Al final traen una parte de referencias y entonces aquí está la referencia, ¿no? Entonces resulta que aquí citan a Solís en este párrafo y pues evidentemente cuando el revisor o la revisora busca a Solís en la referencia, ahí está. Efectivamente, ahí está. A veces, porque a veces ni siquiera los pegan. Y aquí además cita a Juárez y pues uno se va a las referencias y ahí está Juárez. Pero tenemos formas, todos los profesores y profesoras, de darnos cuenta de que ese párrafo no les pertenece. Por el estilo en que está armado o por la forma en que está armada la referencia, porque está en otro sistema. A veces se parecen pero no son iguales. A veces está en Vancouver, a veces está en Chicago. Pues de ahí los sacamos o las sacamos, ¿no? O nos casan cuando nosotros lo hacemos. Entonces, esto sí es muy grave porque esto último se puede calificar como plagio y sabemos que es una cuestión ética muy delicada. Entonces, no se debe hacer ninguna de estas prácticas, por favor. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlas? Pues para evitar, tienen que trabajar sus fichas de resumen. No les voy a decir que van a la papelería a comprar de las fichas de cartulina, porque además ya no se usan, ¿no? Y además no contaminen, ¿no? De estas que usábamos en la primaria, que nos enseñaron a usar ahí y que nunca más las volvemos a usar. Nunca entendimos para qué servía. Bueno, mi experiencia de mi primer tesis que hice, que fue la de licenciatura, ¿cómo le hice? Pues con un buen de hojas recicladas. Pues por atrás yo hacía, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo un texto que está muy interesante. Entonces, yo digo, esto lo voy a necesitar para antecedentes, para planteamientos, para justificación, para lo que sea. Entonces, en mi ficha de resumen, ojo, yo las hice a mano. No quiere decir que ustedes las tengan que hacer a mano. A lo mejor ni siquiera las tienen que imprimir, las pueden hacer en Word. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, esta fórmula les va a resultar. Yo así lo hice y no se me fue ningún dato. Si ustedes tienen otra fórmula la pueden aplicar, pero asegúrense de tener todos estos datos reunidos. Entonces, si no lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer en Word o en el procesador que quieran. Pero lo primero que tienen que poner es la referencia completa de lo que están hablando. O sea, la referencia APA. Ahorita la vamos a ver al final. Datos. Autores, año, nombre del capítulo. Bueno, si vamos a pensar en un artículo de revista. Autores, año, título del artículo, título de la revista, año, número o volumen, número y páginas en las que está. Es lo primeritito que tienen que pegar ahí en el documento, ¿sí? Y luego, ahora sí el texto que les está interesando. Ah, pues fulanito está diciendo esto, ¿no? O esta es la idea. Ahí sí lo pueden copiar y pegar en ese documento o escribirlo así. Para que luego puedan hacer la paráfrasis escrita, ¿sí? Ahí sí se vale copiar y pegar. Yo desde el inicio no copio y pego, porque además como yo lo hago a mano me da mucha flojera escribir todo. Entonces, bueno, la hacía. Ya no trabajo con esto porque ya me entrené en esto y ya puedo omitir este paso. Pero para ustedes es su primer tesis, entonces lo tienen que hacer. Entonces, coloco el texto de interés y luego señalo la página de donde se extrajo eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor al final yo digo, si tiene que ser cita textual.
pero ya tengo la página donde lo saqué. Si no anotan la página, se van a dar de golpes en la pared, de cabezazo, porque ya no lo van a volver a encontrar, así sucede. Entonces dicen, ay, esta frase está padrísima, pero el libro tiene 400 hojas, no me acuerdo de qué página era. Ya, por la pura presión no lo van a encontrar. Entonces anoten la página ahí donde está ese párrafo, esa frase que quieren rescatar. Y ojo, coloquen un descriptor o una palabra clave que les ayude a saber ese texto de que habla, con plumón o con otro color. ¿Sí? Bueno, si usan el Word, pues ahí le ponen la letra de otro color o el resaltador de texto, lo que quieran. Para que sepan que eso habla de, a lo mejor voy a acordarme de estos temas. Eso habla, por ejemplo, de los que están trabajando violencia psicológica, eso habla de chantaje. Específicamente, todo este cargo habla de chantaje, ¿no? O sea, le ponen chantaje. Y entonces ya tienen el texto de lo que se quiere explicar, ya tienen la referencia de dónde salió, ya tienen la página de dónde salió y ya tienen de qué se trata, ¿sí? Y a la par, guarden el archivo, por favor, ¿sí? Guarden ese archivo en caso que sea algo digital, guarden el archivo del artículo, del capítulo del libro, de la página oficial de la ONU, de donde lo hayan sacado, lo guardan en una carpeta especial en su PC o en una nube o en los dos. Por favor, recuerden que bueno, las compañeras, solo Fátima y Lizzy no están en la carrera de psicología, pero además sí llevan algún contenido, o están sensibilizadas a estos temas, pero a ver, para los compañeros que están estudiando psicología, ustedes saben que el autosabotaje a estos niveles de avance de la carrera en todos los grados ocurre. Y se les va a descomponer la computadora, se les va a borrar el archivo. Entonces, minimícenlo, por favor. Guarden en su carpeta y guarden en una nube, en Dropbox, en Google Drive, en lo que quieran. Pero tengan respaldo, por favor. ¿Cómo van a guardar? Porque tampoco se trata de guardar por guardar que tengan un desastre. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, al nombre del archivo le van a poner el apellido del primer autor, o sea, va a coincidir con esto de acá, con la referencia, y el tema resumido. O sea, si fue, vamos a trabajar ahora con el apellido de Raciel. En mi referencia decía Andrade, R. 2020, cómo sobrevivir a la pandemia, México, Porrúa. Esa era su referencia, ¿no? Porque escribió un libro que se llamaba. Entonces, ¿cómo le tengo que llamar a mi documento? Pues yo le voy a poner Andrade, sobrevivir a la pandemia. Y cuando yo lo tenga que volver a buscar, porque lo van a tener que volver a buscar, porque luego, cuando están redactando algo, no se va a entender, se les faltó algo, les falta un dato, y se los va a señalar su director, su directora, su asesor o algún lector, se van a tener que regresar al documento. Entonces, tengan ese sistema, por favor, de orden, y háganse la vida mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, este sistema de fichas de resumen les va a ayudar a no copiar y pegar párrafos. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí ya me voy a sentar yo a hacer un avance en mi marco teórico y digo, tengo que hablar del chantaje. Ah, pues entonces localizo, si lo hice a mano, todos mis papelitos que escribí con morado, la palabra chantaje, y entonces con todos esos armo yo los párrafos. Pero ya los armo, ya los transcribo, ya no me los fusilé, ya no los copié y los pegué. ¿Sí? No sé si esto, Naidelin, de alguna manera explique un poco esta pregunta que entiendo que surja, ¿no? ¿Cuándo usar una cita textual y cuándo no? En realidad las citas textuales de mayor de 40 palabras tendrán que ser súper justificadas, que haya tanto texto textual, ¿no? Que suene redundante. No sé, Naidelin, si más o menos orienta un poco tu inquietud. Sí, demasiado, maestra, gracias. Bueno, qué bueno. Muy bien. Y esto es en que esto como que se supone que lo tenemos que aprender todos en nuestras clases de redacción, ¿no? Lectura y redacción y todo eso, y después de metodología, pero como que por alguna situación en nuestro sistema de aprendizaje se da por obvio
y justo a la hora de hacer la tesis nos damos cuenta que no sabemos cómo armar. Bueno, ahora sí nos vamos a la parte de las referencias, ¿sí? O sea, a la estructura que tiene que tener la información de las obras que consultamos al final del texto. Ok. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ubicar el tipo de publicación de origen. Tienen que poder distinguir entre un artículo de investigación, un libro, un capítulo de libro, luego hay, por ejemplo, memorias de congreso que aparece el libro, pero no es un libro. ¿Qué más puede haber? Pues un chorro de cosas. Justo ahí en el documento de APA, en el último capítulo, viene como diferentes opciones que puede ser que ustedes citen. Ojo, aquí también quiero ser insistente en eso. El hecho de que APA los deje citar hasta un correo electrónico, no quiere decir que pueden usar un correo electrónico como marco teórico, por ejemplo, ¿sí? Tienen que tener cierta calidad los documentos que ustedes incluyan en su marco, pues porque hagan de cuenta que eso es cada. Si ustedes tienen documentos muy chafas, o sea, en el sentido de que, pues es una página web que no tiene autor, que quién sabe quién creó, que no tiene ni año, no se sabe, pero está padre la información, pues a lo mejor la información suena bonita, pero ustedes van a la guerra sin fusil. Entonces, cuando alguien les cuestione por qué están afirmando que una persona que, no sé, que considera que celar a la pareja es un acto de amor y no de violencia, entonces ustedes tienen que tener suficientes argumentos teóricos para decir por qué fulano lo dice. Pero si su referencia luego dice sin autor, ¿no? Sin año, o sea, a veces es el colmo, las referencias dicen casi sin autor, sin años, en lugar de nada, ¿no? De verdad. Sí pueden llegar a usar, justo a veces hay textos muy padres y de gente conocida, que por alguna cuestión su texto no está publicado, ¿no? Entonces ahí sí se puede poner, o sea, conocida y reconocida en el área del que están tratando. Sí se puede usar esto del sin fecha, que ojo, se pone así. S.F. Sin fecha. Es en lugar del año. Por ejemplo, aquí iría el apellido, sin fecha, si fuera todo entre paréntesis, ¿no? No se pone S diagonal A, se pone S.S. Bueno, lo pueden usar en algún caso muy remoto, que no hay otro documento publicado de ese autor y urge usarlo. Pero no se vale que uno esté leyendo una tesis y tenga 40 referencias, 20 digan sin fecha o sin autor, ¿no? Tenemos que hacer ese equilibrio de calidad de la información. Bueno, entonces aquí APA, para APA ustedes pueden citar artículos de revista, ya sea presencial o en línea, que ahorita ya casi todas tienen versión en línea, boletines, periódicos, materiales complementarios, resúmenes, libros de consulta, que son como los diccionarios o las enciclopedias, libros compilados, esos que son que lo que se cita es el capítulo del libro, hasta ahí vamos bien, informes técnicos de investigación, también, actas de congreso, también, ¿no? Tesis, sobre todo de doctorado y maestría, bien. Pero ya cuando nos vamos acá a notas que no tienen como un referente de dónde salieron, acá tengo manuscrito inédito con la universidad citada, estos hay muchos, ¿no? Que fulanito de la Universidad de Granada. Bueno, un documento de ese tipo que sea muy necesario puede ser. Pero tampoco es lo que les decía, y tienen que ver quién es fulanito, ¿no? A ver si tiene una producción importante en el área. Pero no se vale que no es porque dice la Universidad de Granada, la Universidad de Chicago, la Universidad de no sé dónde, y lo encontraron en Word, en un blog,
o en un blog, no, tampoco es como que puedan saturar de eso su marco teórico o en lo que fundamenten sus tesis en general. Aquí para ustedes pueden citar cartas, correos electrónicos, les decía, entrevistas grabadas. Entonces, ahorita vemos quién ya tiene esta parte, no el libro como tal, pero para algunas personas ya les había puesto a disposición el escaneo de estas hojas. Sabemos quién lo tiene y a quién le falta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen que hacer un equilibrio entre la variedad de recursos, pero no abusar, como estas chances que a nivel licenciatura se permite. A nivel posgrado casi imposible que uno cite cosas sin fecha o así, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, tienen que ubicar el tipo de publicación, luego buscar en el manual APA, que son las páginas de las que les hablaba que las pueden tener y quien no las tenga me lo indica para hacérselas llegar. Tienen que ubicar la estructura que debe llevar esa referencia, o sea, todo lleva un orden, ¿sí? Y luego colocar los datos de la publicación en ese orden correcto, y luego, una vez que alarmaron, ordenar alfabéticamente entre sí las referencias. Acuérdense, no los autores, esos no se mueven, esto es sacrilegio, esos no se tocan, no dentro de la misma publicación, pero entre publicaciones sí se deben de ordenar alfabéticamente por el primer autor. Ok, esto es la indicación, por favor. Hay que agregar la referencia en el documento en cuanto lo citen por primera vez. Yo personalmente lo hago y minimizo la cantidad de citas de referencias que pierdo. Entonces yo en cuanto voy a poner desde los estudios antecedentes en los que están trabajando ahorita, que fulanito de tal dijo, en cuanto termine el párrafo me voy abajo a la referencia, la armo y la pego. Aunque todavía no tengan ustedes en el documento, en teoría, un apartado de referencias. Pero las van poniendo ahí, las van armando ya bien. Porque luego a veces dicen, voy a pegar el link, luego la armo. No, ármenla de una vez, ármenla bien y vayan ordenando alfabéticamente desde ahí. Y cada vez que le van aumentando el documento, van nutriendo. Entonces no hagan, bueno, salvo que se los indique su director o directora. Pero a las personas que yo dirijo, lo trabajamos sobre el mismo documento. Porque así puedo ir viendo yo las referencias que necesito. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver ya, para terminar, ya tenemos un ratote. Ejemplos de referencias. Yo les puse aquí las tres más comunes, que en teoría esos son el tipo de documentos en los que se espera que apoyen sus trabajos, ¿sí? Decíamos artículos de revista. Aquí tenemos, acuérdense, apellido del primer autor, coma, la inicial del primer nombre, punto, coma, no punto y coma, punto, coma, segundo autor, y así nos vamos. Ojo, antes de la I del último autor va punto, coma también, ¿sí? Y después de la inicial del último autor va punto. Aquí yo lo puse rojo y grandote porque se les olvida. Entonces hay que poner año y luego sigue otro punto. Para eso les va a servir el manual APA, para que chequen y no les falten ni puntos ni comas, por favor, porque también eso es súper demandante de tiempo estarles corrigiendo las referencias. Ustedes son quienes tienen que aprender a armarlas. Al rato ya las van a saber armar de memoria, ¿sí? Pero primero lo van a tener que tener ahí. Entonces son poquitas hojas de las que tienen que imprimir. No se tienen que comprar el manual, pero el documento que les voy a mandar con eso, donde viene cómo armar la referencia, por favor les voy a pedir que lo impriman para que lo tengan ahí a la mano y a la hora que estén armando la referencia, se vayan fijando si sigue punto, si sigue coma o que sigue. Prohibido utilizar gestores de referencia, por favor. Tienen que aprender a armarlas a mano. ¿Por qué? Porque los gestores les generan además la cita en automático y todo lo que vimos ahorita de citas con énfasis en el autor y juntarlas y eso no les va a dejar hacer, ¿sí? Entonces va a mano. Ok, entonces aquí tenemos autores, año, nombre del artículo y luego en el caso de la revista sigue el nombre de la revista. No es lo mismo nombre del artículo que nombre de la revista. Estos datos que luego ya la revista nos ofrece arriba o abajo,
juntos, que son como el número y volumen, o ¿cómo le llaman también? Mm, eh, año, a veces le llaman año y volumen, año y así, pero son esos numeritos. El primero va afuera de paréntesis, el segundo va entre paréntesis. Y las páginas. Ojo, fíjense cómo para la referencia de un artículo de revista no se pone PAG, ni se pone PP, se pone los números. A veces las revistas digitales no traen número de página, entonces esta parte se omite. Pero siempre que traigan hay que poner. Y al final hay que buscar si traen DOI. DOI es como una dirección electrónica, pero no es como W. Ojo, aquí no ha pegado el link de Cielo, O sea, porque a veces van desde aquí, cielo.org o esto.org. No, es la dirección electrónica donde está el artículo. Pero se ha hecho esto nuevo de DOI, lo han generado, porque a veces un mismo artículo está en diferentes buscadores. Lo encuentras tanto por Cielo como por esto, como por no sé qué. Y por si lo baja una revista, pero está en otro repositorio, es como un número de identificación que ya no se le borra. Entonces, a veces las revistas mismas, en el artículo que están leyendo, ya dice ahí, DOI. Entonces, ese DOI lo copian y lo pegan aquí. ¿Sí? Si no lo trae, no hay problema, pero cada vez que lo trae hay que poner. Ok, esa siguiente es la referencia más fácil del mundo, la primera que se tienen que aprender, que es la referencia de un libro con un solo autor. Bueno, aquí le puse muchos, perdón. Dice el libro con un solo autor. Me volví loca. Aquí tendría que ser así. No, más bien quiere decir, no se crean, sí está bien así. Lo que quiero decir es que esos autores, ya sea uno, dos o los que sean, escribieron todos los capítulos del libro. Si ustedes lo abren, no es como que en cada capítulo diga, este capítulo lo escribió fulano, este lo escribió sutano. No, todos escribieron todo, o uno solo escribió todo, ¿sí? Entonces no quiere decir que tenga que ser solo uno, sino que los que están como autores, ellos escribieron todo el texto del libro. Entonces aquí va el autor o los autores, como ya lo conocemos, como lo expliqué ahorita, el año, el título del libro. Si se fijan acá, el título de la revista, y aquí el título del libro va en cursiva, es lo que va en cursiva. Antes se usaba negrita, ahorita APA 6 marca cursiva. Y luego va el lugar donde se hizo la edición y luego la editorial. ¿Sí? Esos son los datos básicos de un libro. Y decíamos, a veces van a leer libros que son compilados o coordinados. Esos libros se citan como capítulo de libros. El capítulo que tú estás leyendo, es el que tienes con base en eso tienes que estructurar la referencia. Y a veces de un mismo libro tenemos varios capítulos que usamos. Por cada capítulo tenemos que hacer una referencia, por supuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, el autor del capítulo es Vargas. Aquí, si se fijan para las citas, yo no voy a batallar porque es de un autor, es de uno solo. Y luego dice, romper el círculo de la violencia, cómo y quiénes intervienen. Este es el nombre del capítulo. Vargas escribe un texto que se llama así. Pero este capítulo está en un libro, entonces sigue esta nomenclatura. Y ojo, cuando van a nombrar los editores o los coordinadores de un libro, se invierte el orden. Va primero la inicial y luego va el apellido, ¿sí? En B Vargas, JL Pozos y MS López, ¿sí? Y luego entre paréntesis se pone coordinador editor. Esto no se lo tienen que aprender tal cual porque para eso tienen manual. Ahí van a ver qué sigue, ¿sí? Pero solo lo estoy nombrando. Entonces van los autores, ahora sí, del libro completo. ¿Quiénes lo coordinaron o quiénes lo editaron? Y luego va el nombre del libro, ahora sí. Este es el que va en cursiva. Nombre del libro, no el nombre del capítulo, nombre del libro. Y luego ahora sí siguen las páginas, pero son las páginas que comprenden ese capítulo.
Si el capítulo este de romper el círculo va de la 31 a la 44, no es el número de páginas totales del libro, ni cualquier otra locura. Es de qué página encuentro yo. Y si se fijan, aquí sí se utiliza la nomenclatura PP. PP punto y luego de qué página a qué página. Y entonces ahora sí me voy con los últimos datos que son el lugar y la editorial. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí ya no les quise yo más complicarme la existencia, les pongo las tres principales formas de armar la referencia que van a utilizar, pero no son las únicas que existen y para eso está el manual de APA. ¿Sí? También van a tener que citar páginas de organizaciones, ¿cómo se llama? Oficiales como ONU, ONS y eso, y también viene ahí cómo hacerlo, ¿no? Pues esa va a ser su Biblia para ver cómo le van a hacer para en la cita es igual, la referencia, el orden de los elementos y los elementos que van a reportar cambian, ¿sí? Bueno, muy bien. Con esto vamos a terminar, lo bueno es que va a ser rápido, ¿verdad? Que sería así, ¿no? Vamos a terminar este pequeño, pues más que taller era como mostrarles y tratar de explicarles en vivo todas estas herramientas para que puedan continuar con sus trabajos. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Les va a servir? ¿Les va a servir lo que ven hoy? Maestra, yo tengo una duda rápida. Sí. A mí me conflictó donde no sé dónde tengo que poner el párrafo. O sea, la página no, sino el párrafo. Ah, ok. Mira, estás hablando de cita textual. En cita textual hay dos opciones. Si tiene en APA 6, si tiene el número de página con eso es suficiente. No sé si en el 7 se quedan los dos datos. Pero en APA 6, con que tú digas, Rodríguez 2015, página 27, con eso es suficiente para la cita textual. El párrafo se utiliza para cuando el documento no tiene número de páginas. Entonces vas contando los párrafos. Y ya dices párrafo al número. O cuando es a lo mejor un documento que está en digital, en una sola exhibición, y entonces ahí le cuentas el número de párrafo. Ok. ¿Sí te refieres a eso, verdad? A las citas textuales. Sí, a eso, maestra, gracias. Sí, pero acuérdate no abusar de ellas, ¿eh? O sea, contaditas las que necesites. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra situación ahí que le dé vuelta de la cabeza o que no haya quedado clara? Yo sé que es mucha información para un ratito, pero esta presentación, este video que les voy a hacer llegar, les voy a mandar la liga del video, les voy a mandar la presentación y les voy a volver a mandar este extracto del manual APA donde viene cómo armar la referencia. Pero obviamente, pues para que lo tengan ahí a la mano y les sirva, porque ya, desde ahorita vayan armando referencias en su documento, ¿sí? De lo que están citando. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Algo como un tic-tac, no sé si suyo es mío, porque todo el mundo está con, con el micrófono cerrado. Ok. ¿Ya no hay más preguntas o inquietudes? Pues ahorita no, maestra, por mi parte no. Ok. Si no me acuerdo en tu caso, Evelyn, si ya tienes integradas las referencias de las citas que has puesto hasta dónde vamos. Ahorita no lo tengo en la mente el dato. ¿Cómo, maestra? Que no recuerdo en tu caso si ya tienes integrado en el mismo documento las referencias de las citas que has hecho para lo que llevamos de avance, para los antecedentes y creo que vamos en planteamiento. Ah, sí, pues las pongo en cuanto pongo lo que tengo que poner en la cita. Ok. Bueno, entonces Así me ya las están corregidas, ¿verdad? Para corregir. Ok. creo que sí. Bueno. Sí, si no, de todas maneras hay que darle una barridita con esto que vimos hoy
para que vayan quedando muy pulidas, ¿no? Y no perder como mucho tiempo en hacer ese tipo de correcciones, que sí se llevan un buen... Más, es que imagínate, no es lo mismo corregir ahorita que vamos empezando, que son 5, a que se arrastre el vicio y luego ya cuando son 100, a ver, corrígela una por una, te vuelves loco, ¿no? Mejor desde ahorita. Ok, recién todo claro. Con respecto a esto, sí. Ok, mira, antes de que entraran le comentaba a la compañera Jacqueline, le preguntaba yo si habían tenido oportunidad de tener... Ah, no, tú estabas, ¿no? Que tú también me dijiste, no, es que en eso ya no supe si nos escuchaste o no. Que ya le habían mandado bueno, no su documentación, su avance a la doctora Angélica y que se habían quedado en espera de que les contestara. Sí es el mismo estatus en tu caso, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, por mi duda más iba por ese lado. Sí. Pues mira, yo le comentaba a Jacqueline, no sé si esto ya lo contestó escuchar o no, que la última vez que hablé con ella justo me dijo que o sea, había estado saturada, pero que ya tenía día en que, o sea, ya había leído sus avances y ya tenía día en que los iba a citar para conectar. Pero tiene una situación personal muy complicada de salud de su mamá, muy complicada. Entonces, yo voy a hablar con ella mañana para no hoy incomodarla y le voy a decir que le puedo apoyar con Jacqueline y contigo en avanzar en lo que ella puede arreglar todo lo que tengan que arreglar, ¿vale? Entonces, para que no se me vayan a quedar atrás, porque las otras, bueno, las compañeras con las que estoy trabajando no vamos tan rápido como quisiéramos, pero sí le vamos avanzando y no quisiera que en el caso de ustedes dos se fuera a ir al semestre sin que tengan un avance, porque además lo van a cobrar para la residencia. Entonces, mañana voy a hablar con ella, no creo que tenga problema y entonces ya les mando mensajitos el fin de semana para vernos y avanzar. ¿Vale? Ok, está perfecto. Bueno, muy bien. Fátima y Litsi, en su caso, chicas, están programadas con la doctora, con la maestra Mari Carmen. Yo tuve una sesión con ella para que quedara un poco más claro cómo eran los temas de cada una. No sé si ya pudieron trabajar en línea sobre la tesis. Sé que tienen clases, ¿no? Con ella, pero sobre la parte de la tesis ya pudieron avanzar en algo con ella. Sí, pues de hecho le mandamos avances de lo que fue el cuadro de antecedentes, Mhm. ese que usted ya nos había explicado, y también le mandamos la justificación, Ah, okay. el planteamiento del problema y los objetivos generales y específicos. Y ya ella quedó de realizárnoslo, pero sí, eso es lo que llevamos de avance, que ya se lo mandamos a ella. Bueno, perfecto. ¿Y en eso que le mandaron ya tenían referencias integradas o no tenían citas de referencia? No, bueno, sí tendrían que haber tenido citas y referencias. ¿Llevan las referencias integradas o solo las citas? Bueno, en el cuadro de antecedentes yo en lo personal sí, ahí sí puse las referencias y va citado, pero en lo que es la justificación, el planteamiento y pues lo demás no agregué nada de citas ni referencias tampoco, nada más que me pide el cuadro, no se le dice. Sí, yo sí agregué unas citas y también referencias, pero creo que sí tengo que checar una que otra de estas. Sí, es lo que les iba a proponer. Bueno, de inicio que le vayan avanzando, no se esperen a que la maestra les pida que redacten ya la parte de antecedentes. Esa de antecedentes, el cuadro es un previo, pero tienen que redactarlo en prosa. Entonces, en lo que ella revisa lo demás, ¿por qué no van avanzando en esa parte? Finalmente, acuérdense que uno hace una versión y esa versión se tiene que pulir al menos un par de veces. Entonces, aváncenle en una chancita que tengan. Yo sé que está bien empezado lo de sus clases, pero para que no se desfasen tanto, armen a manera de redacción en prosa lo que tiene en el cuadro y aprovechen para pasar las referencias al final, ordenarlas alfabéticamente, ver si tienen la estructura adecuada
porque yo no sé si la primera vez las armaron con base en APA, que creo que así era esa la indicación, pero a veces también uno las puede jalar del documento, pero traen otro sistema que se parece a APA, pero no es APA. Entonces se van uniformando de una vez para que también, o sea, aquí se trata de que todos nos hagamos la vida más sencilla. Sus directoras y lectoras, a ustedes y ustedes a ellos. Entonces, entre más pulido está el documento, entre todos, es más rápido la forma en que pueden avanzar y hacer la revisión mucho más precisa en otros aspectos para no estarse distrayendo en estos detalles, que si el punto, que si la coma, o que si los autores no estaban por orden, ¿no? Entonces, les recomiendo que vayan avanzando en eso en un espacio de tiempo. ¿Vale? Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Les Sí, está agradezco bien, mucho. maestra, gracias. Gracias a ustedes. Les agradezco mucho haberse conectado. Ya les haré llegar la grabación del día de hoy y de verdad espero que en sus familias, en sus casas, pues reine la salud, ¿no? Que la vayan librando y también que en su semestre, pues rinda lo mejor que se pueda frutos ante estas circunstancias en las que estamos trabajando, estudiando todos y todas, ¿vale? Entonces ahí estamos por el WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, nos vemos, pues nos vemos ya con cada una de las situaciones particulares que hablamos, ¿vale? Bueno, voy a dejar de grabar.